Constitucionalmente, o bueno, nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, es la Constitución Política de Colombia, en donde se establecen derechos y deberes y se define la estructura y organización del Estado. Para esa competencia es muy importante saber que el artículo 25 de esa Constitución nos da a conocer el trabajo como derecho fundamental y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Lo sea, suena muy lindo el texto y lamentablemente muchas veces no se cumple, como en otros se puede cumplir, ¿cierto? Entonces, siempre hay que hacerle, es una cuestión de constante seguimiento y de constante reconocimiento para que no se vulneren estos derechos fundamentales, entre eso el trabajo, ¿cierto? También tenemos el 48, que es el tema de la seguridad social, que lo vamos a ver ahorita en Derecho Laboral Individual, que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ¿cierto? En el cual tenemos unos principios que están sujetos a la seguridad social: eficiencia, universalidad y solidaridad. Esa seguridad social es irrenunciable. Es que no podemos decirle al empleador, venga, no me pague la seguridad social y págueme más plata. Yo no necesito salud, no necesito pensión, yo no necesito nada de eso. No se puede, porque no podemos renunciar a ese derecho constitucional. Vamos a ver un video corto que menciona la OIT sobre cómo asegurarnos un futuro en el trabajo. Y es que dado esta constante evolución tecnológica, la llegada de la inteligencia artificial o de la industria 4.0, de todo lo que viene cambiando un montón de cuestiones también laborales, tienen una implicación. ¿Cómo aseguramos nosotros ese futuro en el mundo del trabajo? Los avances tecnológicos y la competitividad están llevando a grandes transformaciones en la organización de la producción y del trabajo. Por ejemplo, varias tecnologías como la inteligencia artificial, la digitalización, el Internet de las cosas y la impresión 3D están creando un nuevo paradigma productivo que algunos llaman Industria 4.0. Las nuevas plataformas en línea están cambiando los modelos de negocios y generando nuevas formas de contratación, tales como el trabajo temporal, a pedido, la subcontratación y el teletrabajo. Si bien estas tendencias pueden llevar a una mayor eficiencia para las empresas y flexibilidad para los trabajadores, también plantean grandes desafíos en términos de trabajo decente y justicia social. ¿Cómo garantizar los derechos laborales clásicos bajo estas formas de trabajo emergentes? ¿Cómo asegurarnos un futuro del trabajo que sea mejor para todos? Permítame en un momento, envío por acá un enlace a un compañero. No ha podido ingresar. A ver si este enlace le da. ¿Qué piensan ustedes? ¿La tecnología está acabando con muchas profesiones o hasta qué punto puede llegar esa tecnología con relación al trabajo? No, pues la verdad, la tecnología nos va a ayudar a nosotros para poder hacer mejor nuestro trabajo, lo que nos vayamos a especializar. Solo que nosotros debemos empezar a capacitarnos cada día más para estar como a la par de ella y que en vez de ser como un obstáculo se vuelva una ayuda para todos nosotros.
Muy bien, Ashley. Sí, eso es oportunidad como de reinventarnos y de estar en constante capacitación para poder sí, estar al margen de lo que está sucediendo globalmente y la tecnología pues viene dando pasos agigantados. Entonces, eh, como lo planteaba en el video, tiene sus ventajas, digámoslo así, y plantea una serie de desafíos también, porque sí se están viendo afectados varios trabajos por medio de la tecnología, porque ya un software hace esa función. Entonces, bueno, es como el inconveniente, digámoslo así. Por acá no podía ingresar una persona. Usted les dio el enlace bien, ¿cierto? Para el ingreso. Lo que pasa es que hay varios enlaces y hay que mirar entre todos cuál es el que lo deja ingresar a uno, porque ahí hay algunos enlaces que lo mandan a uno a otro lado. Pero no entiendo quién envió esos. O sea, hay un anuncio que dice inicio de actividades, ejercicio de derechos fundamentales en el trabajo y es un solo enlace. Mi competencia es un solo enlace. Entonces, me parece extraño. Yo lo voy a enviar de todas maneras nuevamente porque no deberían tener ningún inconveniente. Voy a enviarlo acá. Mm, Ya lo voy a enviar por el chat, el que me dejó ingresar. listo, listo. Es extraño, pues, porque yo acabo de compartirle al compañero que me escribió ese enlace. En derecho laboral individual, bueno, tenemos unos indicadores que son tomados de gerencia y que es una tablita como que básicamente nos indica cuál es el salario mínimo, que en este momento está en 1.160.000, el salario mínimo integral, hay algunas personas que reciben este mínimo integral, los aportes que hacemos a salud, que de manera solidaria, dentro de ese principio de la seguridad social, uno paga el 4% en salud y el 4% en pensión, y el empleador paga un 8.5% en salud y en pensión paga el 12%. Cuando somos independientes nos toca reconocer esa carga prestacional o esa carga que tenemos que realizar, perdón, como ese tema de seguridad social, ¿cierto? Está el auxilio de transporte de este año, que está en 140.606, los aportes para fiscales, los recargos por trabajo extra, dominical y nocturno, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia por luto y las vacaciones, ¿cierto? Eso son los indicadores pues como laborales de este año. Y tenemos el concepto jurídico de lo que es el trabajo. El trabajo es toda actividad humana libre. Ojo, no puede ser que nos obliguen a realizarlo. Que ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre y cuando se efectúe en un contrato de trabajo. Hablemos sobre esa capacidad de contratar. Se presume que uno es capaz o que tienes capacidad para celebrar un contrato individual de trabajo cuando hayamos cumplido pues, la mayoría de edad, los 18 años. Pero ¿qué pasa con esos menores? Si quieren trabajar, pues deberán solicitar permiso, ¿cierto? A sus tutores, a sus representantes legales que vienen siendo sus padres, para que
se les otorgue ese permiso de laborar, ¿cierto? Dependiendo de la condición que esté cada menor. Gracias a esta ley 1618 del 2013 se permitió contratar a personas en condición de discapacidad. Ese es el término en el cual debe referirse uno a una persona que tiene cierta condición de discapacidad, como una persona con síndrome de Down, una persona que tiene algo físico. Gracias a esta ley se empezó a contratar precisamente a estas personas en condición de discapacidad, probando pues que de todas maneras sí puedan realizar dichas funciones. Contrato individual del trabajo, aquel con el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. El contrato tiene unas características, que es un acuerdo de voluntades, lo que es consensual, que es entre dos partes, quiere decir que es bilateral, que ambos reciben un beneficio, quiere decir que es oneroso, que no depende de otro contrato, sino ese contrato como tal es el que es válido, quiere decir que es un contrato principal, que se puede elaborar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Quiere decir que es de tracto sucesivo, y también un componente, una característica es que ambas partes requieren obligaciones mutuas. El empleador de pagarte todo el tema de salario, de prestaciones sociales, de seguridad social, y uno tiene las obligaciones que estén estipuladas en el contrato, ¿cierto? Esas modalidades del contrato de trabajo tiene dos. Una es de manera verbal, que se ve mucho en los diferentes municipios de Colombia que contratan, incluso en ciudades que contratan de manera verbal. No quiere decir que sea ilegal, pero por lo general, cuando se dice por lo general, es que hay una excepción, es que da pie para que haya incumplimiento de algunas garantías constitucionales y laborales que lleven a una precarización laboral. Ese contrato verbal tiene tres elementos importantes para poderlo celebrar: la índole del trabajo, o sea, lo que yo voy a realizar, el sitio, en dónde voy a realizar esa labor, la cuantía y forma, ¿cierto? ¿Cuánto me van a pagar y de qué manera? Efectivo, transferencia. Tiene una duración del contrato, tercer elemento. ¿Cuánto dura eso que voy a realizar, que voy a trabajar? Y adicional está la modalidad, la forma, que es el tipo de contrato que en la medida de lo posible deberíamos siempre tener, que sea escrito, porque se fijan todas las condiciones que van a regular en la relación laboral entre el trabajador y el empleado. Está regulado en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y menciona pues que debe tener la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de celebración, tiene que tener la naturaleza del trabajo, la cuantía, la forma, periodos, funciones, la duración del contrato, muchos elementos que son importantes y que deben de estar dentro del contrato. Cuando en el contrato a nosotros nos hacen una cláusula que va en contra de la Constitución política, eso se le conoce como una cláusula ineficaz, por más que la hayamos firmado. Si va en contra de un derecho fundamental o en contravía de lo que laboralmente está estipulado, pues se le conoce como una cláusula ineficaz. Tenemos tres elementos importantes en el contrato de trabajo. Primero, la actividad personal del trabajador. Quiere decir que el trabajador la realiza por sí mismo. No puede ser que yo firme un contrato y otra persona ejecute eso por mí. La segunda es la continuada subordinación o dependencia.
Quiere decir que el trabajador está subordinado respecto del empleador, o sea que le puede poner funciones, en qué tiempos, de qué modo y de qué calidad a la hora de prestar ese servicio o entregar un producto. El tercer elemento sustancial de esos elementos del contrato es el salario o remuneración como retribución de servicio. O sea, a mí me tienen que pagar por lo que yo voy a realizar. Tenemos un salario mínimo, ¿cierto? Que es lo que tenemos derecho a recibir mínimo al mes. 30 días laborados tenemos derecho a recibir 1.160.000. Es lo mínimo que nos pueden pagar. De ahí hacia arriba lo que quieran y lo que pacten las partes y lo que ofrezca también el empleador. Pero esto es lo mínimo que nos deben pagar. 1.160.000. Ese salario mínimo pues se fija como va relacionado pues a ese tema de los factores de costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región o actividad económica. Si bien uno valida el salario a comparación de otros anuales, pues digamos que hubo un aumento, un incremento, pero también subió muchas cosas, ¿cierto? El tema de la inflación, el tema de varios aspectos que no hizo que se viera pues como el respectivo aumento. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Miren que incluso en esta imagen Colombia registra uno de los salarios mínimos más bajos en América Latina este año, ¿cierto? Según esta imagen que es tomada de la República, el primero que, digamos, mejor le pagan es a Costa Rica, seguido de Chile. ¿Qué no constituye salario? O sea, ese salario mínimo que nos van a pagar. Son sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad del trabajador, que recibe el trabajador del empleador. Las primas, ¿cierto? Las bonificaciones, que nos den bonos por metas o algo. Participación de utilidades, si uno decide participar en algunas utilidades que estaban disponibles para, digamos, comprarlas o asociarse. Auxilio de transporte, dotación, prestaciones sociales, beneficios y auxilios extralegales. Hay empresas que por mera liberalidad dan primas de Navidad, ¿cierto? Dan como algunos beneficios que no están, digamos, no son obligatorios para todas las empresas, pero ellos las conceden. Pago en especie. El trabajador puede recibir un valor en parte en salario y un valor en parte en especie. El pago en especie quiere decir que el empleador le va a pagar con alimentación, vivienda, vestuario o bienes, según lo estipulado en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuánto me deben pagar a mí de pago en especie? Pues cuando recibo un salario mínimo, me pueden pagar hasta el 30% en especie. Esto quiere decir que me van a pagar 342.000 pesos en especie y 812.000 pesos en salario. Lo mínimo que yo debo recibir en salario para que me den un pago en especie, o sea, como mínimo yo tengo que recibir en salario 812.000 y ahí en adelante pago de especie lo que corresponda. Por ejemplo, cuando recibo más de 2 salarios mínimos, supongamos que son 2 millones de pesos, me dan 1 millón de pesos de pago en salario y 1 millón de pesos de pago en especie, ¿cierto? Eso es importante tenerlo, pero si por ejemplo a mí me pagaran 1.500.000 y el 50% de esos es 750. Esos 750 son menor que 812.000 pesos, ¿cierto? Entonces no me pueden pagar menos de 812.000 pesos de salario
y el restante en especie. Me tienen que pagar como mínimo 812.000. Tenemos el auxilio de transporte, el cual son 140.606, que no nos lo pagan cuando vivimos en el sitio de trabajo, cuando estamos incapacitados, no nos lo pagan. Digamos que cuando son tantos días, digamos que el empleador puede descontar el día de cada, de lo que corresponde cada día de auxilio de transporte y no consignártelo. Sin embargo, hay empleadores que lo siguen pagando. Y cuando la empresa suministra el transporte, hay empresas que suministran ese transporte, la ruta que los va a llevar al trabajo, pero los tienen que recoger en la casa y llevarlos hasta el trabajo. Y cuando recibo más de 2 salarios mínimos, no recibo auxilio de transporte. Eso es un concepto muy importante que ha tomado relevancia en los últimos tiempos y es acerca sobre la estabilidad laboral reforzada. Miren, es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin una causa objetiva, cuando se encuentre en debilidad manifiesta. Es que cuando yo me encuentre en una situación de debilidad manifiesta, sea que tenga una condición de salud, que esté hospitalizado, que esté incapacitado, o que esté en una situación de embarazo, el empleador no me puede despedir, por esta cuestión de estabilidad laboral reforzada. Eso sí, tengo que demostrar que efectivamente no estoy en condiciones de trabajar, ¿cierto? Que estoy enfermo o que estoy en estado de embarazo o en un estado pues, de debilidad manifiesta. Nadie podrá ser despedido, desvinculado de la empresa por una condición física o de salud que lo coloque en lo que la Corte llama debilidad manifiesta. Aquí menciona pues que es necesario pues que demuestres que estás ante esa situación, quiere decir con una historia clínica, unos exámenes, para poder pues que puedas llegar a un proceso a probar que estás en estado de debilidad manifiesta con los respectivos documentos o pruebas documentales. Permítame por acá. Dentro del componente del material formativo, que lo estoy poniendo acá sobre la ciudadanía laboral, la función social del Estado, más abajo van a encontrar unos derechos relacionados con el trabajo, pero en estos enlaces web, por ejemplo, derechos laborales individuales, va relacionado con este tema que estamos hablando, de derecho laboral individual, de todas esas condiciones y de todos esos aspectos que tiene la persona en una relación laboral, que es el contrato del trabajo, lo que estábamos hablando, los elementos del contrato, lo que es el salario, ¿cierto? La jornada del trabajo, que la jornada del trabajo se supone que uno debe trabajar 48 horas semanales. Sin embargo, la busco por acá. Ve, hizo la diapositiva. Bueno, no sé qué se hizo, sin embargo, vamos a hablar de ese tema de la jornada laboral. Resulta y acontece que la jornada laboral, según se modificó, miren acá, modificó el artículo 161 de la ley 2101 del 2021, y es que vamos a pasar de trabajar 48 horas semanales a 42 horas semanales, pero se va a ver una disminución de 1 hora semanal cada año hasta llegar a 42 horas. Ya a partir del 15 de julio del 2023 empezó la reducción de 48 horas a 48 horas semanales. ¿Listo?
hasta que lleguemos a 42 horas semanales. Ojo, no es que va a haber un descuento en el salario por trabajar menos, no. Lo que se está buscando es que se reduzca la jornada laboral. Por ahora tenemos 8 horas diarias, pero la idea es que cuando lleguemos a 42 horas, pues destinemos esas 42 horas de común acuerdo con el empleador en 5 o 6 días de trabajo. Esto quiere decir que si tenemos 42 horas, ¿cierto? Semanales y 8 horas diarias, la idea es que lleguemos a trabajar entre 7 horas diarias, entre 6 y media, de acuerdo a la cantidad pues, o del acuerdo que construyamos entre el empleador y el trabajador. Por lo general se tiene un día de descanso, ojo, a la semana, que es el día de descanso, que según esta sentencia de la Corte Constitucional, habla sobre todo lo referente del día de descanso. ¿Cierto? Un tema acerca de seguridad social. Vamos a verlo en este video, acerca de qué es la seguridad social y cuáles son los elementos que la componen. Según la Constitución Política Colombiana, en su artículo 48, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y que no solamente está consagrada en la Constitución política, puesto que existen acuerdos o convenios internacionales que también la consagran. Quédate hasta el final de este video para entender aún más qué es la seguridad social. Hola, mi nombre es José Manuel Flores Ramos, soy abogado con especialización en Derecho Médico y especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Además, soy profesional de la salud. Brindo mis servicios a todo Colombia con el equipo de Tu Jurista en Salud. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en París en 1948, se describe que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, artículo 22. La seguridad social surge como un instrumento para suplir y proteger necesidades del ser humano ante determinados riesgos como la invalidez, vejez o la muerte. Técnicamente, la seguridad social es un derecho e incluye el conjunto de principios, normas e instituciones que sirven de instrumento para satisfacer las necesidades sociales, además de regular las relaciones jurídicas entre los actores que participan en el sistema de seguridad social. Respecto a los sistemas que componen la seguridad social, pues tenemos o se encuentran el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios. Ahora bien, el sistema de salud debería tener una cobertura universal, es decir, acceso y disfrute, mientras que los sistemas de pensiones y riesgos profesionales solo acceden o accederán las personas que aportan a pensiones o que están vinculadas a una administradora de riesgos laborales con sus siglas ARL. Se puede afirmar que la seguridad social es un derecho general, es un derecho exigible, es un derecho irrenunciable y es un derecho de rango constitucional e internacional. Hablemos un poco de la seguridad social o por qué la seguridad social es un derecho general. Pues básicamente la seguridad social es un derecho general porque debe ser reconocido a todas las personas solo por el hecho de ser humano. Respecto a la seguridad social es un derecho exigible porque el titular del derecho, es decir, la persona, lo puede exigir ante los sujetos obligados a su reconocimiento y también acudir al sistema de justicia para hacer valer dicha exigibilidad.
Respecto a la seguridad social como derecho irrenunciable, pues la seguridad social es un derecho irrenunciable porque, como pasa en el derecho al trabajo, cuyas normas son de origen público, a la sociedad le interesa que el derecho a la seguridad social se respete y sea reconocido, por lo que no es lícito renunciar, dado que el derecho a la seguridad social constituye un mínimo de derechos y garantías para ese sujeto o ese titular del derecho. La seguridad social tiene un rango constitucional e internacional. Entonces, como se describió al principio de este video, la seguridad social está consagrada en el artículo 48 de la Constitución Política. Por tal motivo, la seguridad social se reconoce como un asunto político y social de trascendencia para el Estado y la sociedad. Asimismo, se entrelazan con los tratados y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. Ahora bien, la seguridad social como servicio público. La seguridad social como servicio público puede ser prestada por instituciones públicas, empresas sociales del Estado, o por instituciones privadas, instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas o hospitales. Esto, todo lo anterior, pues bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Finalmente, y en concordancia con la Constitución Política de Colombia, los principios que rigen en el derecho a la seguridad social son solidaridad, que es la ayuda mutua entre los sujetos que pertenecen a una sociedad; universalidad, que es la protección para todas las personas sin discriminación en cualquier etapa de la vida; y eficiencia, que es la mejor utilización de los recursos para garantizar la prestación del derecho. Otras normas que se relacionan con la seguridad social, por ejemplo, Ley 100 de 1993, Ley 1751 de 2015, Decreto 780 de 2016, se hace alusión a otros principios como integralidad, participación, unidad, calidad, entre otros. Si requieres un servicio relacionado con la seguridad, Estábamos mirando un video acerca de lo que es la seguridad social, los elementos que la componen, porque en la guía hay ciertas actividades en donde es importante que sepan estos conceptos para ir a responder adecuadamente allá. También tenemos el tema de las prestaciones sociales. No se pueden confundir la seguridad social, que son salud, pensión, ARL, servicios complementarios, con las prestaciones sociales, que es una especie adicional que el trabajador recibe. Ojo, que no hace parte de su remuneración y por tanto no constituye salario. Prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías y dotación. Las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado de carácter salarial. Por tanto, no se incluye aquí. Tenemos la prima de servicios, que la prima la vamos a recibir en 2 pagos en el año, ¿cierto? Corresponde a un salario, a un mes de salario. Por cada año laborado recibimos una el 30 de junio y recibimos la otra más tardar el 20 de diciembre. Listo, cada año. Cuando no trabajo el año completo, pues me liquidan la prima de servicios proporcional al tiempo laborado. La prima de servicio no constituye salario, se calcula proporción por el tiempo laborado, equivalente a un salario mensual por cada año de trabajo. Tenemos las cesantías, que es una prestación social que constituye un ahorro obligatorio para cuando el trabajador quede cesante y desempleado, ¿cierto? Yo solo puedo retirar las cesantías cuando pueda demostrar que la necesito para pagar mi semestre, mis estudios, para pagar o remodelar mi vivienda, ¿cierto? O cuando quedo desempleado la retiro, o cuando me muero, pues la persona que tiene pleno derecho a reclamarlas, las podrá reclamar. Hay algo que se llama intereses a las cesantías, que también nos liquidan de manera, o más que nos liquidan, se consignan en la nómina por cada año laborado, a más tardar el 31 de enero de cada año, y se calcula a una tasa del 12% anual en proporción con el tiempo que se lleve laborando, si este es menor de un año. El
El tema de la dotación. Miren, nosotros tenemos derecho en el año a como mínimo 3 dotaciones, ¿cierto? Que es el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Las dotaciones incluyen un vestido completo, o sea, una camisa, un pantalón y unos zapatos. Esto muchas veces no se cumple, ¿cierto? Hay muchos empleadores que omiten este gasto. Dentro de derecho laboral colectivo, la diferencia entre derecho laboral individual y derecho laboral colectivo radica precisamente en que el individual es la relación directa que tiene el trabajador con el empleador, pero derecho laboral colectivo se refiere más que todo a ese aspecto que tienen los trabajadores con plena garantía de poder asociarse, crear organizaciones que los representen, ¿cierto? Que representen esos intereses. Los 3 elementos del derecho laboral colectivo es la sindicalización, que es la asociación sindical, la posibilidad que yo tengo de sindicalizarme, de formar un sindicato. El segundo componente es el derecho a la negociación colectiva, que es ese derecho que tengo a conocer y a que se ejecute o se cree una negociación colectiva. Negociación colectiva, como lo dice la palabra, es una negociación que se realiza entre sindicatos y empleadores para fijar todas las condiciones laborales que van a tener los trabajadores. Entonces se fijan condiciones de salario, de horario, de prima, ¿cierto? Te dan una cartillita en donde está estipulada toda esa negociación colectiva. Y el tercer elemento es el derecho a la huelga, que básicamente es que los trabajadores que estén sindicalizados tienen pleno derecho de utilizar el derecho a la huelga precisamente para manifestar todas sus inconformidades cuando el empleador incumple en esa negociación colectiva o en esos pliegos de peticiones, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy enredado, lo han comprendido sobre la diferencia de derecho laboral individual y de derecho laboral colectivo. ¿Ha sido todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud sobre estos 2 elementos? Es importante tenerlos presentes porque por medio de ellos van a poder desarrollar diferentes actividades de la guía de aprendizaje. Les tengo una buena noticia y es que, hablando con la profesora, que ustedes ahorita tienen una reunión, se va a extender el plazo máximo hasta el 24, es lo máximo que se puede esperar, lo cual van a tener otra semana adicional. Listo, por acá escribe Geraldine que todo claro. Se va a extender una semana más hasta el 24, plazo único, pero la idea es que vayan subiendo las evidencias lo más pronto posible. Constitucionalmente, el artículo 39 nos menciona que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, ¿cierto? O sea que podemos fundar sindicatos. Sin embargo, hay que tener varias cuestiones presentes. Lo primero, pues que hay una clasificación de sindicatos que son de empresa, de industria, gremiales y oficios varios. ¿No? Por lo general escucha mucho el sindicato gremial, ¿cierto? De los camioneros, de los taxistas, de los profesores. Son gremios. Y para formarse un sindicato, como mínimo, tienen que haber 25 afiliados, 25 trabajadores, si es de sindicato, pues de trabajadores. Si es un sindicato patronal de empleadores, como mínimo 5, independientes entre sí.
Cuando se crea un sindicato, se crea una personería jurídica, lo vimos en los tipos de personas, tenemos una persona natural y una persona jurídica. Cuando se crea un sindicato, se adquiere una personería jurídica para tenerlo pues como presente. Es importante que vayan al segundo resultado de aprendizaje de la guía con respecto a esta diapositiva, pues a esta presentación y todo el material que está, de que se ubiquen y sepan diferenciar, que primero van a responder algo sobre derecho laboral individual y después van a ir a contestar un foro sobre derecho laboral colectivo dentro de las actividades que están. Ubíquense en la guía, recuerden que les quedó de tarea leer la guía, comprender bien cada uno de los puntos. Estos son las funciones o fines de los sindicatos que están en el artículo 373 y son esas funciones que tienen los sindicatos como tal, ¿cierto? Son 10 funciones. De manera general tienen varias funciones, pero básicamente es velar por la protección, ¿cierto? Y cumplir con los diferentes acuerdos que se construyan para mejorar las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, ¿cierto? Esa forma de crear un sindicato se hace por escrito, tiene que llevarse ante el Departamento Nacional del Trabajo, ¿cierto? A más tardar a los 15 días siguientes a la firma de esa primera reunión, donde se reúnen todos, donde crean una junta directiva, donde crean unos estatutos, donde crean unas condiciones que los va a regular en la asociación sindical y van ante el Departamento Nacional del Trabajo para formalizar ese sindicato. La convención colectiva o negociación colectiva de trabajo, básicamente, ahorita es el que se celebra entre varios empleadores, ¿cierto? Y varios sindicatos de trabajadores para fijar todas esas condiciones que regirán los contratos de trabajo durante la vigencia. Salario, prestaciones sociales, seguridad social, afiliación, ARL, horario, dotación, todo va en esa negociación colectiva. Que cuando uno ingresa a trabajar, es deber del empleador decirle a uno, venga, aquí hay sindicato, ¿quieres afiliarse al sindicato? Uno está en plena libertad y autonomía de decidir, sí, me afilio al sindicato. No, no me afilio al sindicato, no quiero. Si te afilias al sindicato, tienes a una persona que se supone que tiene que proteger o por lo menos realizar todo lo que esté a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales en el trabajo, ¿cierto? A uno le sacan de la nómina, dependiendo pues, del trabajo, ¿cierto? Del rango pues, o del cargo que uno tenga, un porcentaje para la administración del sindicato que se deduce pues como de la nómina. Libertad sindical, mire, es un elemento muy importante que menciona la Organización Internacional del Trabajo. Por allá hay una pregunta en la guía de aprendizaje, aprovechen y le toman una fotito. Y dice que la libertad sindical es un elemento sustancial de la naturaleza e historia de la OIT. Es un derecho humano fundamental en los tratados de convenciones internacionales de derechos humanos. Dicha libertad esencial para el ejercicio de los sindicatos está vinculado con el derecho a la seguridad de la persona, ¿cierto? A la protección contra la detención y prisión arbitraria. No me pueden detener y encerrar pues, de manera arbitraria. La libre opinión y expresión sin ser molestados, ¿cierto? Investigar y recibir información, opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, ¿cierto? Esa libertad para reunirse. Estos son principios que tiene la OIT acerca de esa libertad de podernos sindicalizar. Tenemos como último componente el derecho a la huelga, ¿cierto? Resulta y acontece que este derecho a la huelga constitucional está en el artículo 39
y menciona que todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a construir sindicatos, ¿cierto? Menciona lo de la sindicalización, pero también menciona el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, la definición de la huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, ¿cierto? Hay una suspensión de las labores hasta que se llegue a un acuerdo con el empleador, ¿cierto? No es lo mismo huelga que manifestación, o sea, la huelga gira en un entorno netamente laboral, la protesta manifestación ciudadana es un descontento de toda la ciudadanía por unas políticas de un gobierno, pero ambas tienen que ser siempre pacíficas, ¿cierto? Que no se dañe el patrimonio público por salir a huelga o manifestación. Y a nivel internacional sí que se protegen estos derechos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, la Carta Social Europea, ¿cierto? Entonces, estos son pues como aspectos que son muy importantes tener en cuenta dentro del derecho laboral colectivo. Sindicalización, negociación colectiva y derecho a la huelga. 3 elementos que son importantes. Dentro de la guía de aprendizaje, que acá la estoy compartiendo, a partir de acá, actividad de aprendizaje número 2, reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Desde acá empieza, esta es la primera evidencia, informe sobre trabajo decente, que hay que responder estas preguntas, ¿cierto? Hay que realizar la lectura de esta frase y responder con esta frase lo que piensen de estas preguntas, ¿cierto? Estas preguntas también. Otras preguntas que van relacionadas con el trabajo como derecho humano fundamental, los principios que promueve la OIT, que los acabamos de ver. Son preguntas que hemos venido pues también tocando en las clases. Hablando pues respecto de estas preguntas, del trabajo decente, ¿cierto? Acá está sobre la cartilla de derecho laboral individual, lo que hablamos ahorita de los elementos del contrato, ¿cierto? Cuando nos pagan en especie, qué son las prestaciones económicas y sociales. Eso se entrega en un documento en PDF, sigan los lineamientos de cada actividad, y así la van a encontrar en territorio, con la respectiva rúbrica. Después de eso está el foro, de este segundo resultado de aprendizaje, respondiendo la mayoría sobre el derecho laboral colectivo, esto último que estuvimos hablando, ¿cierto? Y un gráfico sobre la negociación colectiva. Entonces, importante que lean la guía de aprendizaje, de que miren cuáles se pueden realizar en grupo, las que se realizan en grupo tienen plena libertad y más que todo son esas que tienen los foros. Recuerden que cuando participen en el foro, que sea un grupo colaborativo que vaya a realizar el foro, pues lo publican de manera individual, así sea que lo hayan hecho de manera grupal, y en la medida de lo posible, ustedes mismos se contestan el respectivo foro, o sea, se lo contestan a otro compañero, ¿cierto? Acerca de la opinión de ese foro. Bueno, como les había mencionado, la profe ahorita les va a decir que se va a extender un poco el plazo de la entrega de las notas. Hablen con ella y yo quedo pues como atento y al margen. Por el momento terminamos la clase. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan, que surjan. De pronto que quieran decir algo. Horacio tiene la mano alzada. Sí, señor, cuénteme. Lo escucho, no se le escucha o no sé si qué pasa.
Todo muy claro, instructor. ¿Qué día estará disponible la grabación de la sesión de ayer? Listo, la grabación ya está en un anuncio en la respectiva ficha. Ya está ahí montada. Es un enlace que los va a llevar a YouTube, ¿cierto? Por ahora no me ha querido grabar para dejarla en la carpeta de formación, pero ya está el enlace listo para verla directamente desde YouTube. Listo, por ahora que esté cargando porque estoy en una zona en donde no tengo como muy buen internet. Ya voy a enviar la lista de asistencia, pero por ahora pueden utilizar el enlace que los lleva a YouTube, que siempre va a estar disponible a más tardar al otro día en la mañana. Ya voy a enviar la lista de asistencia para que por favor la firmen. Permítanme un momento. Pueden ir preguntando. Me la lleno por acá. Ninguna duda. Todo está claro. Bueno, lo más importante es que tengan todo claro respecto a este tema. Y la grabación, como lo dije y lo mencioné ahorita, está por ahora en un enlace de YouTube que está en un anuncio, para que lo tengan presente. Él ya va a quedar en sesiones en línea, solo que por ahora pues el internet no me ha permitido cargarla a la plataforma. Entonces, para que lo sepan, igual ahí la van a encontrar. Me procedo a enviar el enlace de asistencia. Lo copio, lo pego acá en el chat. Listo, ya está en el chat el listado de asistencia. Listo, Horacio, todo muy claro, Geraldine, claro, gracias, listo. Entonces llenan la asistencia y se pueden desconectar. Y nos vemos mañana por el mismo enlace URL que está en el anuncio de territorio. No sé por qué se están conectando a otros. Yo solo envié un solo anuncio para todas las clases. Listo. Vayan contestando. Voy a dejar de compartir. Por favor, ubíquense en la guía de aprendizaje, lean el material de formación. Cuando vayan a subir las evidencias, asegúrense de ver la rúbrica con el final de que, la finalidad pues de que suban de manera correcta los trabajos. Nos vemos, contesten y se desconectan. Voy a esperar acá que se desconecten para dar finalizada la reunión. Listo, Horacio ya contestó, esperemos que Geraldine conteste. Listo, listo Geraldine, ya contestaste. Te puedes desconectar.
Perfecto, siendo las 5:08 de la tarde del 8 de noviembre del 2023, doy por terminada la sesión en línea a los dos técnicos de microfinanzas de la competencia de ejercer derechos fundamentales de trabajo. Mañana nos vemos de 4 a 5. Que estén muy bien.